Bien, buenas a todos, espero estén muy bien. Vamos a revisar entonces algunos ejercicios de la materia que estuvimos viendo la última clase respecto a integración de funciones. Bien, vamos entonces con el primero. Nos piden calcular la integral de la función x elevado a 5 más 6x al cubo menos 2x más 1 al cuadrado respecto a x. Bien, entonces a modo de recuerdo, nosotros tenemos que la integral de una función es igual a g, si solamente si yo al derivar g obtengo f. Bien, entonces esa es la definición que tenemos para una antiderivada. Bien, el proceso inverso de derivar. Entonces antes teníamos una función f, obteníamos su derivada. Ahora a partir de una función queremos calcular su integral, que corresponde a una función tal que la derivada es la función a integrar. Bien, entonces en este caso queremos integrar x a la quinta más 6x al cubo menos 2x más 1 al cuadrado. Entonces en general, para hacer ejercicios, ustedes tienen que saber muy bien las tablas de, bueno, por un lado las de derivadas y las de integrales. Entonces a modo también de recuerdo, la integral de 1 dividido, o en general, x a la p, respecto a x, es x elevado a p más 1 dividido en p más 1. ¿Ya? Siempre que p es diferente de menos 1. ¿Bien? Entonces vamos con este problema. Queremos calcular la integral de x elevado a 5 más 6x al cubo menos 2x más 1 al cuadrado en dx. En este ejercicio, lo que conviene hacer es desarrollar primero el cuadrado. Entonces esta expresión la puedo escribir como x elevado a 5 más 6x elevado a 3 menos 2 veces, y aquí desarrollo el cuadrado. Tengo x más 1 al cuadrado, entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 en dx. Y entonces esto me queda la integral de x elevado a 5 más 6x al cubo. Desarrollo la multiplicación del 2 por el paréntesis, me queda 2x al cuadrado menos 4x menos 2 dx. Y aquí entonces puedo integrar término a término. La integral de x elevado a 5 es x elevado a 6 dividido en 6, más la integral de 6x al cubo es 6x elevado a 4 dividido en 4, menos la integral de 2x al cuadrado es 2 por x elevado a 3 dividido en 3, menos la integral de 4x al cuadrado, 4x, perdón, la integral de 4x es 4x al cuadrado dividido en 2. Y por último, la integral de una constante es la constante multiplicado por x. Entonces la integral de 2 queda 2x. Y nunca olvidar poner más c, que representa la constante de integración. Bien, entonces en este caso, este ejercicio se basaba en
calcular la integral de funciones x a la p, donde teníamos p igual a 5, p igual a 3, p igual a 2, p igual a 1 y una constante. Bien, entonces recuerden, si tengo x elevado a 5, la integral va a ser x elevado a 5 más 1, 5 más 1, y dividido en 5 más 1. Entonces me queda x elevado a 6 dividido en x elevado a 6. Lo mismo con el x al cubo. El x al cubo, la integral va a ser x elevado a 3 más 1, x elevado a 4, dividido en dividido en 3 más 1, que sería 4. Bien, entonces, esa sería la respuesta a este problema. Vamos con un segundo ejercicio. Entonces les muestro ahí el problema completo, para que lo vean. Y vamos al siguiente problema. Bien, antes de este, veamos este problema. Bien. Entonces nos piden calcular la integral de la tangente de raíz de 3x por secante al cuadrado de raíz de 3x dividido en raíz de 3x. Entonces acá lo que tenemos que hacer es utilizar el cambio de variable. ¿Qué nos dice el cambio de variable? Si tenemos la integral de una función que está evaluada en otra y multiplicada por su derivada, entonces esto se puede escribir como la integral de f evaluada en u y integramos respecto a u. Bien, ese sería entonces el cambio de variable. En este caso tenemos la tangente de raíz cúbica de 3. Entonces, voy a escribir acá la integral de tangente raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de 3x por secante al cuadrado de raíz de 3x dividido en raíz de 3x de x. Por lo tanto, si hacemos el cambio de variable u igual tangente de raíz de 3x, ¿qué obtenemos? Que de u va a ser la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de raíz de 3x. 3x. Y por la regla de la cadena me queda la derivada de raíz de 3x. Y la derivada de la raíz es 1 dividido en 2 raíz de 3x. Y además tengo que multiplicar por la derivada de 3x. La derivada de 3x es 3. Y ahí me queda dx. ¿Bien? Entonces, esto se traduce en que du, si es que paso este 2 multiplicando y este 3 dividiendo, me queda 2 du dividido en 3 es igual a secante al cuadrado de raíz de 3x dx dividido en raíz de 3x. Y si se dan cuenta, corresponde a
eso de ahí. Entonces eso de ahí es 3 de u dividido en 2. Entonces, esta integral con este cambio de variable se puede escribir como la integral de tangente raíz de 3x, decimos que es u, y ahí me queda por 3 de u dividido en 2. Entonces esta integral es 3 medios, la integral de u en du. Y la integral de u en du es, sigo aquí abajo, 3 medios, u al cuadrado medios, más constante. ¿Bien? Esta nuevamente es una integral u a la p con p igual a 1. Bien, entonces la integral es u elevado a 1 más 1 dividido en 1 más 1. Entonces me queda u al cuadrado dividido en 2. Si volvemos nuevamente a la variable x, obtengo 3 dividido en 4, 2 por 2, por u al cuadrado, y u era tangente de la raíz cuadrada de 3x. Y esto entonces está al cuadrado, y más la constante de integración. Y esa sería entonces la respuesta de este ejercicio. Bien, vamos con el siguiente problema, en el cual me piden calcular la integral de x por e a la x. Y aquí nuevamente tenemos que recordar un método conocido como, en este caso, método de integración por partes. Bien, lo cual me dice que si yo quiero calcular la integral de una función u respecto a un db, esto es lo mismo que u por b menos la integral de b por du. Bien, y yo en clases les dije que para esto pueden recordarla mediante un día, vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ya? Para que no lo olviden, y pueden utilizar esta ayuda de memoria para su ejercicio y en la prueba. ¿Bien? Entonces siempre cuando tenemos una integral que multiplica funciones, pero que no están relacionadas mediante la derivada, una no es la derivada de la otra, tenemos que recurrir a este método de integración por partes, ya porque el cambio de variable no nos va a ayudar. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar a qué corresponde el u y a qué corresponde el db. En este caso en particular tenemos x por e a la x en dx. Y vamos a asignar entonces u igual a x y db igual a e a la x por dx. En ese caso entonces la integral de arriba se escribe como u por db. Y con estas variables, puedo deducir entonces que du, si es que derivo, du va a ser igual a dx. ¿Bien? Y si db es igual a e a la x por dx, realizando como una pequeña integración,
concluyo que b es igual a e elevado a x. ¿Ya? Recordando que la integral de e a la x es ella misma, e a la x. Entonces, con este cambio variable, utilizo la fórmula. Esto de acá es un día b, u por db. Entonces ahora hay que poner una vaca, que sería u por b, x es u, b es e a la x, sin cola, menos la integral de b, vestida, e a la x, por du. Y du es dx. Bien, entonces me queda x por e a la x menos la integral de e a la x. Y esa integral es conocida. La integral de e a la x es e a la x. Y nunca olvidar la constante de integración. Y esa sería entonces la respuesta de este problema. Bien. Entonces ahí tenemos un ejercicio de integración por partes. Bien, vamos a un último ejercicio, el cual nos piden calcular la integral de x al cuadrado por el logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x. Bien. Aquí vamos a utilizar el método, primero, integración por partes. Bien, entonces el método que acabamos de utilizar. Esto lo vamos a escribir entonces como u por b menos la integral de b por du. ¿Ya? Método de integración por partes. Hay que entonces identificar el u y el b. Este nos conviene que sea u. Y por lo tanto, ese va a ser db. ¿Sí? Y ahí sí es más fácil calcular el db. Entonces, si u lo asignamos como logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x, vamos a tener que du es, la derivada del logaritmo natural es 1 dividido en x. Entonces, en este caso, como una composición, me queda 1 dividido en 1 menos x dividido en 1 más x. Y ahora tenemos que derivar por la derivada de 1 menos x dividido en 1 más x y de x. ¿Bien? 1, bueno, esto 1 dividido en 1 menos x dividido en 1 más x se puede escribir como 1 más x dividido en 1 menos x. Y ahora me queda derivar el 1 menos x dividido en 1 más x. Por la regla de la división, esto se escribe como 1, la derivada de 1 menos x, por la derivada, perdón, por 1 más x sin derivar, menos 1 menos x, por la derivada de 1 más x, que es 1. Y me queda dividido en 1 más x al cuadrado de x. Entonces, uno de estos 1 más x se va con ese. Y arriba me está quedando 1 más x menos 1 menos x. Entonces, ese 1 se me va con ese 1 y me está quedando arriba 2x. Entonces, arriba me queda 2x de x y abajo dividido en 1 menos x dividido en 1 más x. Lo cual es una suma por diferencia, entonces esto se puede escribir como 2x en dx dividido en 1 menos x al cuadrado.
Bien. Entonces, lo que queda es db igual x al cuadrado en dx. Y de esto concluye entonces que b es igual a x al cubo dividido en 3. Y entonces la integral de x al cubo, perdón, x al cuadrado logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x en dx es u por b, sería logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x por x al cubo dividido en 3 menos la integral de b, x al cubo dividido en 3 por 2x dividido en 1 menos x al cuadrado en dx. ¿Bien? Entonces esto es logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x por x al cubo dividido en 3 menos la integral de, saco el 2 tercios, x a la cuarta dividido en 1 menos x al cuadrado en dx. Bien. Cometí un error acá en la derivada. Si se dan cuenta, en esta fracción al derivar el 1 menos x dividido en 1 más x, me quedaba la derivada de 1 menos x es menos 1. Menos 1 por 1 más x. Menos 1 menos x por 1. ¿Ya? Entonces, al final, los términos que se me iban eran las x. Entonces me vas a x con esa x y no queda abajo 2x, sino que queda 2. Ahí queda 2. ¿Bien? Entonces lo mismo queda acá abajo, 2. Y por lo tanto ese es un x cuadrado y un x al cubo. Bien, ahí sí. ¿Ya? Entonces llegamos a este punto, mediante la integración por partes. En esta parte de acá, tampoco es directa la integración, entonces lo que hay que hacer es un cambio de variable. Si hacemos el cambio u igual 1 menos x al cuadrado, yo deduzco que du es menos 2x. ¿Sí? Entonces esto se puede escribir como la primera parte lo mantengo, logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x por x al cuadrado dividido en 3 menos 2 tercios la integral de. Aquí esto lo separo como x al cuadrado por x en dx dividido en 1 menos x al cuadrado. Bien, entonces con ese cambio puedo utilizar el u y el du que asigné.
Entonces, si se dan cuenta, el 1 menos, perdón, el u igual 1 menos x me dice que 1 menos u es igual a x al cuadrado. Y ahí tengo un x al cuadrado. Entonces esto me queda 1 menos u factor de dx por x, o x por dx. Bien, entonces, de esta deduzco que x por dx es igual a menos du dividido en 2. Entonces acá abajo me queda menos du dividido en 2. Menos du dividido en 2. Y abajo tengo 1 menos x al cuadrado, al cual yo llamé u. Por lo tanto, esta integral me está quedando logaritmo natural 1 menos x dividido en 1 más x por x al cuadrado dividido en 3 menos, saco ese menos y ese 2 y me queda más un tercio por la integral de 1 menos u dividido en u en du. Y esta integral, si es que la separo, como la integral de 1 dividido en u menos u dividido en u, ¿ya? Separo la fracción, u dividido en u es 1, entonces me queda la integral de 1 dividido en u menos 1 en du. ¿Bien? Y aquí estas integrales ya son conocidas, logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x, x al cuadrado dividido en 3 más un tercio. La integral de 1 dividido en u es logaritmo natural de valor absoluto de u, y la integral de 1 es u, ¿ya? Y no olvidar la constante de integración. Y ahora si volvemos a las variables originales, esto me queda logaritmo natural de 1 menos x dividido en 1 más x, x al cuadrado dividido en 3 más un tercio, logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado, un valor absoluto, menos 1 menos x al cuadrado, más la constante de integración. Bien, y ese sería entonces este ejercicio. Ya, entonces este ejercicio era un poco más largo, mezclaba la integración por partes y un cambio de variable. ¿Ya? Con esas dos técnicas podían entonces calcular esta antiderivada. Bien, recuerden que cualquier duda me pueden escribir o también me pueden preguntar en la próxima clase, ya que es en 2 martes más, porque este martes no hay clases. Bien, bueno, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo. Saludos, chao, chao.